Gracias, amado Dios, Señor, le doy por estar nuevamente en esta mañana, en este lugar, el lugar que me gusta estar, donde tratamos su palabra y tratamos de exhortarla, Señor, de manera de ser fiel a lo que está en el mandato, en la palabra, con la sana doctrina. En esta mañana tocaremos un tema muy especial que intentaré, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, poder que llegue de buena manera, Señor, para un buen entendimiento. Es una palabra que edifica mucho y da buen entendimiento a algunos temas que muchas veces son cotidianos, pero que la palabra nos quiere decir otra cosa. Por lo tanto, en el nombre de Jesús le daremos lectura a nuestra cita bíblica, que se encontrará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Y le damos lectura. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias, Padre amado Señor, por esta bendita palabra. Esta lectura se hizo en la versión de la Reina Valero de 1960, que es distinta a mi versión, que esta es de la Biblia de las Américas, pero para tener un buen entendimiento, porque la mayoría tiene esta versión. Dice: amaos unos a otros entrañablemente. La vida santa es completa si es acompañada por amor. El ser cristiano significa tener amor fraternal, no fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañablemente. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Tal amor solo es posible por aquellos que han sido renacidos por la palabra eterna de Dios. Pedro no usa la misma palabra para renacido que se encuentra en Juan 3, pero sí una exactamente
si usa exactamente la misma idea de Juan 3. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios. Pero no solo nos da una nueva vida, también nos dice, amaos unos a otros. Si la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4:8, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad de cual Pedro nos está hablando. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro citó a Isaías 46:8. La palabra del Señor ciertamente permanece. Ha sobrevivido por siglos de transcripciones manual, de persecución y filosofías, de todo tipo de críticas, de negligencias, tanto del púlpito como de la banca, de duda y de incredulidad. Aún así, la palabra del Señor permanece para siempre. En el año 303, el emperador romano Diocleciano demandó que toda copia de la Escritura en el Imperio Romano fuera quemada. Él falló. Y 25 años después, el emperador romano, Constantino, comisionó a un erudito llamado Eusebio a preparar 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. La palabra de Dios nunca muere. La palabra de Dios nunca cambia. Pedro escribió y fue inspirado divinamente a escribir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya que esta semilla eterna, potencial y llena de fruto está en nosotros, porque está en nosotros, tenemos la obligación y la habilidad de tener un amor fraternal no fingido. La obligación y la habilidad. Tal vez podemos decir que si necesitamos más amor para los demás, todo comienza con tener más del simiente incorruptible plantado en nosotros, en nuestros corazones, y permitirle crecer por la palabra de Dios. Y esta es la palabra. Se ha intentado, son términos parecidos, pero no significan lo mismo. Por la palabra de Dios, y esta es la palabra.
Algunas personas intentan dibujar una clara distinción entre las palabras griegas, las cuales son palabras antiguas, rema y logos, que son las que encontramos ahí. Pero aquí Pedro usa ambas palabras. La usa en Primera de Pedro, en nuestra cita. En Primera de Pedro 1:23 usa logos, y en rema lo usa en Primera de Pedro 1:25. Perdón, que está en esta cita que hemos usado. Y la usa para referirse a la misma idea, pero tienen diferencia. La principal diferencia entre las palabras logo y rema es que logos está dirigida a todos, el verbo, y rema es para un individuo dirigida por el Espíritu Santo. Es una revelación. Es lo que le pasa al hermano Juanito. Cuando recibe de esa manera ese rema, cuando lo conmueve, cuando lo ha leído muchas veces, cuando pasa muchas veces leyendo y en un instante aparece algo en ese mismo versículo que lo hemos leído muchas veces y se revela a nosotros. Ese es un rema. Cuando leemos la palabra es el logo. Y Pedro usa ambas, pero con el mismo sentido. Ahora voy a dar algunas referencias cruzadas a cada uno de esos versículos que usé. En Primera de Pedro, capítulo 1, el primer versículo, el 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es su referencia cruzada? Estoy dando el argumento o la contextualización para poder definir el fondo de lo que quiero decir. Por eso la referencia. En Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. En Hebreos 13:1 dice su palabra: permanezca el amor fraternal. La referencia cruzada de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cuál es su referencia cruzada? Está en Lucas 8:10. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Gracias, Señor. En Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. En Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
y la referencia cruzada de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria como la gloria de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor. Su referencia cruzada la encontramos en Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? En Mateo 6:30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que os es mañana, es echada al horno, no habrá mucho más por vosotros, hombres de poca fe. En Santiago 1:10, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. La referencia cruzada para el último versículo, versículo 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Su referencia en Salmo 119, versículo 98, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. En Isaías 46, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda la carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. En Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, es lo que usó Pedro. Se da cuenta que la palabra concuerda de forma precisa y que tenemos la palabra nos especifica algunos términos, definiciones y ordenanzas. Nos define o nos indica purificado sus almas, amor sincero, ámense entrañablemente, corazón puro, han nacido de nuevo, simiente incorruptible, mediante la palabra viva. Ahora, este es el argumento bíblico a nuestra cita. Es el argumento exegético y es el argumento hermenéutico para toda Primera de Pedro, capítulo 1, 22-25. ¿Qué vemos en nuestras iglesias? Y no me refiero a esta en particular, a todas las iglesias de Cristo. Y lo más probable que le van a sonar algunas cosas de forma particular, o le va a sonar a cosas en general. Algunos hermanos que no se hablan, algunos hermanos que no se saludan, son cosas que vemos en toda la iglesia. Hermanos que murmuran de otros, murmuran para desprestigiar al otro.
hermanos que reclaman amor, pero ellos no lo entregan. Su argumento es siempre la falta de amor, pero ellos tienen un amor distorsionado, porque uno no hace eso, no lo reclama. Hermanos que dejan la congregación por un hermano. No aceptan que otro sirva a los demás y que tenga iniciativa. Hermanos que dejan la congregación por ser corregidos, aun cuando se les presenta con argumentos bíblicos esa corrección. Hermanos que se molestan por alguna predicación, creyendo que su mala enseñanza es el argumento de su molestia. ¿Ha visto estas cosas? Están en la iglesia de Cristo. Hermanos que no permiten ser corregidos, no dejan la congregación, pero no admiten corrección. Hermanos que usan abiertamente la predicación para ofender. Hermanos que abiertamente rechazan la sana doctrina, insisten en hacer algo o que se les vio algo para ser salvos. Hermanos que no obedecen la indicación de un anciano o la normativa de la iglesia. Hay un instructivo, un procedimiento. Pero no lo acatan, mostrando un fruto muy nefasto, el orgullo. Ante esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué vemos estas realidades en nuestras iglesias? La misma palabra es la que nos da la respuesta. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive para siempre. En 1 de Pedro 1, 22-25 es la respuesta y fundamental. Si usted ha nacido de nuevo, esa es la clave. Aunque no le saluden, no le hablen, murmuren de usted, le reclamen falta de amor, que se haya ido, que se va por ser corregidos, se molestan por alguna predicación, no se corrigen, ofenden con la palabra, rechazan la buena enseñanza, no se someten. Si a pesar de todo esto usted
les ama y le provoca tristeza estas situaciones, su simiente es incorruptible porque es de Dios. Por eso le sucede eso. Y si por el contrario, por años ha tenido esta actitud, la Biblia dice que su simiente es corruptible y no ha nacido de nuevo. Interesantemente se enseña la forma correcta, la bíblica, y hay ciertas personas que desprecian dicha enseñanza. Tal rechazo no glorifica a Dios, glorifica al hombre. Dios está llamando al arrepentimiento, pero antes lo hace con su iglesia. Queremos ser cristianos, pero no queremos ser pastoreados. No queremos comprometernos con la iglesia. Y lo sabemos. Nos olvidamos que la solo Escritura también trae como fruto el anhelar ser miembro de la iglesia de Cristo. Lo trae como fruto. Simplemente no es posible vivir una vida centrada en Dios, centrada en Cristo y guiada por el Espíritu Santo, a menos que mi vida también esté centrada en la iglesia. Nunca puedes venir a la iglesia de Dios, venir a la mesa del Señor, pensando que Dios te debe algo. El consejo de Dios que narró John Newton para lidiar con estas controversias tiene John Newton, es el autor de la sublime gracia. Es muy antigua, sublime gracia. Él escribió. Ese himno es conocido en todo el mundo y fue escrito aproximadamente en 1760 y está en el originario. Un oponente es alguien, no es un enemigo. El oponente es alguien que se opone a ciertas normativas de otro o de una institución. Entonces él dijo: ore por su oponente, trate suavemente a su oponente, instruya al oponente con mansedumbre, tenga cuidado con la influencia sobre los demás, tenga cuidado con una actitud moralista, tenga cuidado con los efectos negativos sobre su propio carácter. Parte de las buenas nuevas del Evangelio es que si estamos en Cristo, somos considerados santos. No tenemos que hacernos santos y de hecho no podemos hacerlo. Uno ve personas que parecen ser cristianos, se visten parecido, hablan parecido, pero no lo son. Más bien, como hemos sido apartados para Dios en Cristo, debemos vivir
esa realidad. Cuando buscamos la santidad personal, actuamos de acuerdo con lo que realmente somos en el Señor, y cuando pecamos, estamos actuando en contra de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si ha sentido algunas de estas situaciones o rechazo, si usted la ha sentido contra usted, ore por ellos. Si usted ha sido responsable de estas situaciones o rechazo, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y que tenga misericordia. Solo la justicia de Cristo y el poder de Dios pueden asegurar que seamos preservados, presentados sin culpa en el día del Señor Jesús. Dios guarda a sus hijos en la fe para que ninguno de los que realmente han nacido de nuevo se pierda al final. Pero esta es obra de Él y debemos esforzarnos por constantemente agradecer a Dios por ella, así como por todos los buenos dones que nos da. Por lo tanto, hay una marca verdadera del cristiano. Y creo que es lo que el apóstol Pedro nos deja con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Cuál es esa marca? El amor genuino. El amor genuino es la marca distintiva del cristiano y es una marca visible. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.